Queridos amigos, estamos iniciando hoy con la palabra del Señor. Como todos los días, meditamos desde su palabra. Peñán de Yarañe e Ayepan este martes 25 desde el libro de Daniel. Esta lectura, queridos amigos, capítulo 2, versículos 31 al 45. Daniel dijo al rey Nabucodonosor: tu rey estabas mirando y viste una gran estatua. Esa estatua enorme y de un brillo extraordinario se alzaba delante de ti y su aspecto era impresionante. Su cabeza era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus caderas de bronce, sus piernas de hierro y sus pies, parte de hierro y partes de arcilla. Tú estabas mirando y de pronto se desprendió una piedra sin que interviniera ninguna mano. Ella golpeó la estatua sobre sus pies de hierro y de arcilla y los pulverizó. Entonces fueron pulverizados al mismo tiempo el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro. Fueron como la paja en la era durante el verano. Y así continúa esta lectura, queridos amigos. Coabe como me useñan de Gina. Evidentemente que dentro de la historia, esta literatura apocalíptica, a través de los símbolos, están queriendo explicarnos lo que había sucedido históricamente, los imperios, ¿verdad? La fuerza, el oro, la plata, el bronce, el hierro, etc. Hasta que después vienen los imperios tan frágiles, tan débiles. Pero, lo elemental y lo fundamental, queridos amigos, tantas veces nos consideramos el oro, tantas veces nos consideramos la plata, tantas veces nos consideramos el bronce, el hierro, etc. Pero en el fondo, ¿qué era lo último? ¿Cuál era la base, queridos amigos, sobre el cual se estaba estructurando toda la vida? Y era justamente arcilla. Adamá. Entonces ya esa peamiana, porque aquí dice que apenas, imagínense, queridos amigos, sin intervención alguna, es decir, en nuestra propia vida, queridos amigos, como esa piedrita, esa partícula tan pequeña viene, golpea, dice, la base de esa estatua, oye, pulveriza. Y así es nuestra vida. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Que somos todo oro, lleva, que todos somos plata, queridos amigos. No todo lo que reluce es oro, sino que nuestra vida es efímera, que todo se pulveriza, queridos amigos. A operar entonces toda nuestra confianza y lo elemental y lo fundamental en la vida de Dios, en la gracia de Dios, en el proyecto de Dios para cada uno de nosotros. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.